Tengan su lugar allí, por favor, y vayan a Primera de Tesalonicenses. Y vamos a estar en capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 15. Detengan su lugar allí. Vayan a Primera de Tesalonicenses. Y vamos a estar en capítulo 4. Mientras van buscando, vamos a entregar este servicio al Señor Jesucristo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, esta mañana, perdón. Por esta mañana, Señor, que tú, Señor, nos has dado, que donde tu palabra nos dice, Señor, que cada mañana tus misericordias son nuevas. Gracias, Señor. Y Padre, venimos delante de ti, Señor, delante de ti, humillados. Padre, pidiéndote yo personalmente, Señor, que me quites a mí un lado, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que habla por medio de mi boca, Señor. Que mis palabras no sean las mías, que mis pensamientos no sean los míos, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu que habla por medio de tu siervo aquí, Señor. Hazme un lado, Señor, y tú ministras, Señor, hacia tu pueblo, Señor. Tal vez algunos de ellos han venido, Señor, con unas cargas, pruebas, tribulaciones, enfermedades, cualquier cosa. Señor, hoy te pedimos sanación. Te pedimos, Señor, que tú hagas un milagro en nuestras vidas personales conforme a tu palabra, Señor. Tu palabra es la que cambia vidas, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. So, Padre, te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo su pueblo dice: Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, si no estuvieron con nosotros este viernes y este sábado, este viernes vimos un tema muy importante para la iglesia. Un tema que es muy importante para el creyente y para la iglesia, de estar practicando corporalmente. Ese tema que hablamos el viernes era de la oración. Es una de las armas más importantes, si no la arma más importante que Dios nos ha llamado a usted y a mí de practicar como creyentes, como cristianos y como cristianas en nuestras vidas como hijos y hijas de Dios. Orar sin cesar, dice Pablo. De mantenernos en oración, nos enseña la palabra de Dios. Les quiero leer algo de acuerdo con eso. El famoso predicador de Inglaterra, en Inglaterra, dijo esto. Habían 5 jóvenes que fueron a pasar un domingo en Londres, así que fueron a escuchar al famoso predicador C.H. Spurgeon a predicar. Mientras esperaban que las puertas se abrieran, los estudiantes fueron recibidos por un hombre que le preguntó: señores, permítanme mostrarles todo el lugar. ¿Quieren ver el cuarto principal y cómo calentamos esta iglesia? No estaban particularmente interesados. Era un día muy caluroso, un día de julio, pero no querían ofender al extranjero por lo que consistieron. Los jóvenes fueron tomados por una escalera y luego por una puerta que se abrió silenciosamente, y dijo el guía: este es el cuarto principal de esta iglesia. Sorprendidos, los estudiantes vieron, oigan lo que les digo, 700 personas en oración, buscando una bendición en el servicio que pronto iba a comenzar en el santuario encima. El varón cierra suavemente la puerta. Entonces el caballero se presentó. Fue nada menos que el mismo famoso predicador Charles Spurgeon. Vemos, mis hermanos, la importancia de la oración. Este viernes vimos de qué importante es la oración y cómo la oración puede cambiar la situación. Desafortunadamente, la oración es una de las cosas que menos usamos como creyentes. Amén. Sí la usamos cuando necesitamos ayuda de Dios. Sí la usamos tal vez cuando queremos algo. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos estar orando sin cesar. Por las buenas o por las malas, de siempre estar orando, mis hermanos. Amén. El sábado, ayer, vimos un tema de no descuidar la palabra de Dios. De no descuidar la palabra de Dios. El pueblo de Dios
Vimos en los libros de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 22 y 23, vimos al rey, la vida justa del rey Josías. Vimos que este joven trajo avivamiento al pueblo de Dios. Y habían hallado un libro que lo habían descuidado. Este libro fue la ley de Moisés, que Moisés había escrito 300 años, más de 300 años atrás. Y Dios les había dado órdenes o mandamientos, no nomás a Moisés, pero a los reyes del futuro del pueblo de Israel, que ellos también tenían que escribir una copia con sus propias manos, leerla, estudiarla todos los días para que no se exalte su corazón. Los reyes tenían esa tarea también. Y luego el pueblo de Dios también tenía la costumbre, o debería de tener la costumbre de reunirse y compartir la palabra de Dios cada 7 años. Y luego vimos el tema de los hogares y cómo los padres de la casa deberían de estar encargados de crear a sus hijos en la palabra de Dios para que no se les olviden las palabras de Dios. Y vimos que habían pasado siglos y siglos y siglos y siglos, y el pueblo de Dios había descuidado la palabra de Dios. Si ustedes no conocen la historia va que el pueblo de Dios fue dividido en 2 partes, norte y sur, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por Asiria, o la nación de Asiria. Las 2 tribus del sur estaban a punto de ser llevadas cautivas por Babilonia, pero fueron amenazadas también por este rey de Asiria. El rey Josías trajo avivamiento por un momento al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios habían descuidado la palabra de Dios. Mis hermanos, el tema que vimos ayer es que es importante para usted y para mí, como creyentes, como cristianos, como cristiana, de mantenernos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer la diferencia en la vida de usted. Aleluya. Esto es lo que va a hacer la diferencia en sus hijos y en la míos, y con los míos. Esa va a ser la diferencia, con la ayuda del Espíritu Santo, de ayudarnos a madurar en las cosas de Dios. Si no estamos en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a oír de Dios? Esta es la carta de amor que Dios nos ha escrito a usted y a mí. Mis hermanos, hoy vamos a ver, y vamos a hablar un poco de un tema que desafortunadamente muchas iglesias no hablan ni enseñan. El tema es el rapto de la iglesia. Aleluya. El rapto de la iglesia. Este es un evento que sigue en el calendario profético de Dios. En Daniel capítulo 9, Daniel habla de 70 semanas, 490 años proféticos. Y dice que desde que la orden fue dada para ir y restablecer las muradas y el templo de Dios, después de que el pueblo de Dios fueron liberados de la cautividad de Babilonia, desde ese momento hasta que el Mesías fue cortado, desde que el Mesías fue crucificado, allí eran 483 años proféticos que habían pasado en esas 70 semanas. Bueno, faltan 7 años, falta una semana. Cuando el Señor Jesucristo fue muerto, crucificado y ascendió al cielo y está a la diestra de nuestro Padre Celestial, el calendario profético de Dios paró. Pero me puede decir, pues hermano Mike, pues ¿dónde están las otras 7 semanas? Los otros 7 años. ¿Dónde están estos últimos 7 años que todavía faltan de que cumplirse? Bueno, mis hermanos, de eso es lo que vamos a hablar un poquito, del rapto. El rapto de la iglesia. Amén. El rapto de la iglesia. La palabra rapto no aparece en la Biblia en ninguna vez. Pero cuando la Biblia fue traducida de griego a latín, que es la lengua antigua romana, la palabra en griego es arpazo, que en latino es raptus, donde nosotros agarramos la palabra de rapto, que quiere decir arrebatar. Arrebatar, es lo que quiere decir esa palabra, arrebatar. Esta palabra, mis hermanos, va a aparecer en el texto que vamos a ver el día de hoy aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a ver qué quiere decir esta palabra y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir
palabra de Dios. El rapto, mis hermanos, la iglesia va a ser arrebatada del Señor Jesucristo antes, oigan lo que les digo, antes del juicio de Dios. O como en la Biblia se conoce, la era de la gran tribulación. La era de la gran tribulación. Muchas iglesias no les gusta enseñar este tema porque no quieren asustar al pueblo de Dios. Mis hermanos, este tema no debe de asustar al pueblo de Dios, sino que debe de ser un ánimo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios viene por su iglesia. Dios viene por su iglesia y nosotros vamos a estar en su presencia. Aleluya. Pablo dijo esto en su segunda carta a Timoteo, se lo voy a leer en capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está hablando en su última carta antes de morir y le da ánimo a la iglesia de Efesios, donde estaba este joven Timoteo pastoreando. Les da ánimo que amen la venida del Señor, que estén viviendo sus vidas como el Señor va a venir el día de hoy. Mis hermanos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas habla de cosas que han de venir a este mundo en el fin. Habla de muchas cosas, sí, hemos estado viendo esas cosas desde la creación del mundo. Pero en estos últimos días, en esos últimos postreros días, hemos estado viendo cosas que están aumentando más y más, y no nomás en ciertas regiones del mundo, pero todo alrededor del mundo. Estamos hablando de terremotos y pestilencias y hambres y toda clase de cosas que no son muy bien. Los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de estas cosas que van a ocurrir en el mundo. Ahora, yo no sé, espero que sí, pero yo sé que nosotros allá en los Estados Unidos, especialmente nosotros como creyentes, estamos viendo la condición de los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron fundados en la palabra de Dios. Y ahora, el día de hoy, estamos al otro lado del extremo. Han sacado a Dios de todo. Estamos viviendo en una moderna Sodoma y Gomorra. Y el Señor Jesucristo mismo dijo que cuando Él regresara, los días iban a ser como Sodoma y Gomorra, como los días de Lot, que los días iban a ser así. Y mis hermanos, yo sé que también, no nomás aquí en los Estados Unidos, pero yo creo que también aquí estamos viendo estas cosas. Dios tiene un juicio para todos aquellos que no tienen una relación con Él. Pero si vemos en las Escrituras que Dios siempre saca a su pueblo antes del juicio. Les voy a dar un ejemplo. El diluvio, ¿se acuerdan del diluvio? El Señor sacó ¿a quién? A Noé y a su familia antes de que el juicio fuera proclamado. En Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan qué pasó? Dios sacó ¿a quién? A Lot y a su familia antes de que el juicio fuera traído a Sodoma y Gomorra. Eso nos da una idea conforme a las Escrituras. Y ahorita vamos a ver también que Pablo nos dice que Dios es justo y va a sacar a su pueblo antes de que la ira de Dios se suelte. Faltan 7 años en el calendario profético de Dios. Esos 7 años se van a cumplir en la gran tribulación, como nos dice el libro de Apocalipsis. Pero si Dios es igual ayer y hoy y mañana, Él no cambia. Si Él sacó a su pueblo antes de su ira, de que su ira fuera soltada, Dios es justo y va a sacar a su pueblo de aquí. Amén. En el arrebatamiento de la iglesia. Mis hermanos, Pablo nos dice esto en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, se lo voy a leer. Porque no nos ha puesto Dios para ira. En otras palabras, no somos destinados a la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esa es la esperanza cuando hablamos del fin del mundo, cuando hablamos de las cosas que se ven, que van a pasar, todas se van a quemar, nos dice Pedro.
Esa es una esperanza. Esto es algo que nos debe de dar un ánimo. ¿Por qué? Porque en realidad el cristiano debe de estar viviendo para el Señor. Debemos estar viviendo para Él. Y Pablo en ese mismo capítulo 5, versículo 11 dice esto: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Pablo le está diciendo a los hermanos en Tesalónica: sigan aminándose solos, sigan animándose entre ustedes. ¿Por qué? Porque la venida del Señor viene. Mis hermanos, la carta de Tesalonicenses, cuando Pablo le escribió a esta carta, él escribió a unas respuestas y preguntas que ellos tenían a él. Cuando Pablo plantó esta iglesia en su primer viaje misionero, Pablo estuvo con ellos y plantó la iglesia. Pero es posible que Pablo les explicó la venida del Señor en el rato. Tal vez ellos no lo entendieron por total. Y ellos estaban haciendo las preguntas: bueno, pues si estamos esperando la venida del Señor y el Señor nos va a arrebatar de aquí, entonces ¿qué va a ocurrir con los hermanos y hermanas que están muriendo en Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Y eso es lo que Pablo les está explicando el día de hoy, aquí en capítulo 4. Miren capítulo 4, mis hermanos, de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Versículo 13 al 18, vamos a leerlo, vamos a quebrar estos versículos. 4:13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os, ¿qué dice?, entristezáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Tienen esperanza ustedes? Amén. ¿Quién es su esperanza? Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos una esperanza. Solo que estaban haciendo, Pablo le está diciendo: quiero decirles algo de acuerdo de la pregunta que ustedes tienen con estos hermanos y hermanas que han muerto en Cristo Jesús. Dice: porque si creemos, versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí esa palabra durmieron quiere decir aquellos que han muerto, donde sus cuerpos están dormidos, la alma todavía vive. Ahorita vamos a ver esto un poquito más profundo. Versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué dice? No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es creído por algunos comentaristas que esta trompeta de Dios, que solamente los cristianos van a ser los que van a oír esta trompeta. Solamente ellos. Versículo 17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas doctrinas que creen o dicen que Israel, cuando habla de Israel, en realidad es la iglesia, y cuando es la iglesia habla de Israel. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí Pablo está hablando de la iglesia, creyentes en Cristo Jesús. Cuando Pablo les escribió a estos los hermanos, les está explicando lo que ellos no pudieron entender. ¿Qué va a pasar con mi hermano, mi padre, mi madre, los hermanos que han muerto en Cristo, mientras nosotros estamos esperando la venida del Señor, como tú nos dijiste cuando estuviste aquí? Ahora estos están muriendo. ¿Qué va a pasar? No, que el Señor iba a venir por nosotros. Y Pablo les está explicando. Pablo les dice a los creyentes de Tesalónica que los que duermen o murieron creyendo en Cristo Jesús también vendrán con Él en su venida por su iglesia.
que ellos van a venir con el Señor Jesucristo, que ellos van a regresar con ellos. Bueno, pues si sus cuerpos todavía están aquí y sus almas están allá, ¿cómo van a estar en dos lados? ¿Cómo van a estar en dos lados? Ahora, quiero que tengan en mente esto. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue resucitado? Él fue resucitado en un cuerpo glorioso. Amén. Su cuerpo ya no era igual como cuando lo crucificaron. Así también nosotros, y Pablo está explicando que los que murieron en Cristo van a ser transformados. Ahorita lo vamos a ver en 1 Corintios, pero van a ser transformados. ¿O qué es lo que quiere decir el pastor Mike? ¿Qué quiere dar a entender? La venida del Señor Jesucristo por su iglesia, mis hermanos, no es la misma que cuando Él viene por su iglesia, que cuando Él va a venir y va a establecer su reino en esta tierra. Son dos temas muy diferentes. En el arrebatamiento de la iglesia, Él va a venir en el aire, en las nubes, va a arrebatar a su iglesia de aquí, y dice que los primeros que van a resucitar son los que están en los sepulcros, los que han muerto en Cristo Jesús. Ellos van a resucitar. Y la idea que nos está dando Pablo aquí, sus cuerpos van a resucitar, sus almas que vienen con el Señor Jesucristo se van a unir con sus cuerpos, y también sus cuerpos van a ser glorificados. Amén. Bueno, mis hermanos, yo no sé si ustedes desean un cuerpo. Yo tengo 51 años de edad, y ya me están comenzando a doler las rodillas, artritis. Le digo, Señor, cuando tú vengas, quiero un cuerpo glorificado y resucitado en ti. Amén, amén. Quiero un pelo como el de Elvis Presley. Quiero un cuerpo como el joven Arnold Schwarzenegger. Por favor, Señor, dame ese cuerpo. Yo deseo un cuerpo, un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo se está acabando, poco a poco. Y Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica que si creen en Jesús, que Jesús murió y resucitó, que también crean que Jesús es la resurrección de los creyentes. Amén. El Señor Jesucristo dio este ejemplo en el Evangelio de San Juan. En capítulo 11, versículo 25 y 26, se lo voy a leer. El Señor Jesucristo dijo esto. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ser resucitados. Así como el Señor le habló y dio el ejemplo cuando resucitó a Lázaro. Desafortunadamente Lázaro tuvo que morir otra vez, ¿verdad? Qué tristeza, ¿verdad? En una manera. Que fue resucitado por el Señor, pero también tuvo que morir otra vez. Pero dice que si el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo llamó a Lázaro de la tumba, Lázaro, sal de allí. Dice el Señor, es creído que si el Señor Jesucristo dice sal de ahí, salen todos de la tumba. Pero por nombre le dijo: Lázaro, sal de ahí. Nosotros tenemos, mis hermanos, una esperanza. Y la Biblia nos enseña que el cuerpo es el que duerme y la alma no. Eso lo vemos en varias escrituras. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 16, versículo 19? Cuando el Señor Jesucristo dio la parábola o explicó la parábola del hombre rico y Lázaro, un mendigo que murió también. Sus cuerpos murieron, pero sus almas siguieron viviendo. Pablo también dijo esto en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, entonces lo voy a leer. Dice: porque para mí es el vivir, es Cristo, y el morir es ganancia. Amén. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba entre una espada y una pared. Quería estar en la presencia de Dios, pero también sabía que necesitaba que estar entre los hermanos. Amén. Para edificarlos, para animarlos. Mis hermanos, dice, luego sigue diciendo el versículo 23: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Mis hermanos, déjenme salirme un poquito del tema aquí. Es necesario y es importantísimo, es importante de que ustedes estén orando por su pastor. Dios le ha dado un llamado a él para edificarlos, para enseñarles la palabra de Dios, para animarlos. Y cuando Satanás quiere atacar al cuerpo de Cristo, ¿saben a quién va a atacar? Va a atacar a la cabeza primero. Y comienza a atacar abajo. Comienza a atacar al pastor. Comienza a atacar a los líderes. Comienza a atacar a las familias. Quiere matar, robar y destruir lo que Dios quiere hacer. Y los animo, mis hermanos, que oren por su pastor. Que le levanten las manos. Porque también nos cansamos. También Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8, dice Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que el cuerpo se queda aquí en esta tierra, la alma sigue viviendo. La alma sigue viviendo. Para el cristiano esto debe de ser algo que nos da ánimo, mis hermanos, simple por la razón que nuestra alma despertará en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro último día aquí es nuestro último momento aquí es nuestro primer momento en la presencia del Señor. Eso es ánimo. Eso es lo que va a ocurrir en el rapto. Eso es lo que va a ocurrir en el rapto de la iglesia. Antes de que el Señor deje ir su ira en este mundo, es un mundo que se ha apartado de Dios, que no quiere nada con Dios. Es lo que pasó con el diluvio. La Biblia nos enseña que destruyó a todo ser humano. Destruyó a todo ser humano porque la violencia era grande. Ya nadie quería caminar con Dios. Querían vivir sus vidas de la manera que ellos querían. Y dice que Dios se arrepintió por haber creado al hombre. Qué triste. Dios crió toda la creación, pero su más preciosa creación, ¿saben quién es? El hombre, que la hizo la imagen de él. Y Dios nos ha dado ese dominio propio para escoger, decidir qué queremos hacer: servir al mundo o servir a Dios, servir a Dios o servir al mundo. Dios es un galán y nunca nos va a forzar de servirle a Él. Nunca nos va a forzar de servirle. En versículo 15 y versículo 16 de este mismo capítulo 4, nos dice esto. Vamos a leerlo otra vez. Dice: porque el Señor, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo les dice a los hermanos en esta ciudad de Tesalónica que cuando venga el Señor Jesucristo, que los que estamos vivos, cuando esto pase, nosotros no vamos a ir delante de los que han dormido o antes de los que han muerto en Cristo Jesús. Ellos primero van a salir, sus cuerpos van a salir de las tumbas y se van a reunir con sus almas. Pero versículo 16, miren lo que dice el versículo 16, no dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a ser los que van a resucitar primero.
Entonces nosotros, los que estamos vivos, los que hemos quedado vivos después de que el Señor saque estos cuerpos de las tumbas, de creyentes que han muerto creyendo en Cristo Jesús. Entonces, mire el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Arrebatados, y aquí es lo que nos dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, o ellos primero van a salir de sus tumbas y luego nosotros los vamos a seguir. En otras palabras, los vamos a agarrar del talón. Es lo que yo le digo, es lo que le digo a la iglesia: cuando venga el rato, yo me voy a agarrar del talón de mi esposa porque ella es mucho más santa que yo. La voy a agarrar del talón para irme también con ella. Pero nosotros seremos arrebatados y nos vamos a encontrar con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesucristo. Miren qué encuentro maravilloso vamos a tener con el Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, vamos a ser como Él es. Y esto nos da una idea. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, y así mismo, así como Él es puro. Seremos como Él. Él fue resucitado en un cuerpo glorificado. También nosotros vamos a ser glorificados en un cuerpo glorioso. ¿Y cómo le pido a Dios por ese cuerpo nuevo? Por ese pelo y ese cuerpo. Amén. Mis hermanos, estas son promesas bellas para usted y para mí. Amén. Estas son promesas que Dios nos da. Que cuando Él suelte su ira de aquí, antes del juicio a este mundo que ha rechazado a Dios, Dios va a sacar a su pueblo de aquí. Lo va a sacar de aquí. Entonces, después de que el Señor arrebate a su iglesia, entonces se van a cumplir esos 7 años que todavía faltan en el calendario profético de Dios, que son los 7 años de la gran tribulación, como nos enseña el libro de Apocalipsis. Ahora, mis hermanos, por favor, quiero que vayan a 1 de Corintios. ¿Qué tan pronto va a ser este arrebatamiento? Y vamos a leer comenzando en versículo 35. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 35. Cuando estén ahí, digan amén, por favor. Amén. ¿Qué tan pronto va a ser este arrebatamiento? Dice el versículo 35. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivificará, sino muere antes. Mira el ejemplo que Pablo da. Y lo que siembras no es el cuerpo no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, en otras palabras está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa,
Pero resucitará, ¿qué? En En incorrupción. Nuestra palabra, vamos a ser glorificados, nuestros cuerpos glorificados, ya no va a tener pecado. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Aleluya. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aleluya. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o la carne, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, hablando del Señor, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Este cuerpo que tanto tal vez cuidamos en muchas ocasiones, no puede entrar al reino de Dios. Pero ¿qué tan pronto va a ser? Miren versículo 51, aquí nos vamos a enfocar. He aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. Ok, aquí lo que Pablo está diciendo, está hablando de un cambio de cuerpo. En un momento, dice el versículo 22, en un abrir y cerrar de ojos. Quiero que abran y cierren sus ojos. En una parpadeada de ojos. Así de pronto va a ser el rapto. Así de pronto. En un momento, en un abrir, de cerrar de ojos, y a la final trompeta. Ahí está la trompeta otra vez. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Transformados. En una parpadeada de ojos, en un cerrar y abrir de ojos. En un momento vamos a ser arrebatados de aquí. Y por eso el Señor Jesucristo nos enseña en los evangelios. Y Pedro nos enseña, y la Biblia nos enseña que debemos estar velando. Que debemos estar viviendo nuestras vidas como si el Señor Jesucristo va a venir hoy. Porque cuando Él venga, va a ser así, de pronto. En una parpadeada de ojos va a venir. Mis hermanos, yo no sé de ustedes, pero yo no me quiero quedar aquí. Pero mientras que estoy aquí, yo tengo la responsabilidad, no nomás de ser pastor de mi casa, que es mi primer ministerio, pero también criar a mis hijos en los caminos de Dios, mis nietos, la iglesia, enseñarle la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se explica sola, mis hermanos. Esto es la carta de amor que Dios le ha dado al hombre. Y es necesario, mis hermanos, de estar velando, de estar orando, de no estar descuidando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene y va a arrebatar a su iglesia, lo va a sacar antes del juicio que Él tiene preparado para un mundo que se ha apartado de Dios. Mis hermanos, yo no sé la condición de sus vidas espirituales personalmente, pero Dios sí lo sabe. El pastor Wilfredo no sabe la condición espiritual de usted personalmente, pero Dios sí lo sabe. Amén. Y esto es lo que yo les digo a nuestra congregación. Hey, podemos venir aquí, levantar las manos, glorificar a Dios, hacer todo lo que da la apariencia que somos hijos e hijas de Dios. Pero ¿cómo somos cuando salemos de aquí? Hemos estado viendo estos últimos 2 días la oración. Hemos estado viendo de no descuidar la palabra de Dios.
Y mis hermanos, nosotros debemos de estar viviendo nuestras vidas como si el Señor Jesucristo va a regresar el día de hoy. Y debemos estar velando. Sí, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir haciendo todas estas cosas, pero todas estas cosas se pueden hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que todo lo que hagamos con nuestras manos, que todas las cosas que digamos con nuestra boca, que sea para la honra y la gloria de Dios. Así nada, para que nuestros propios testimonios puedan dar un ánimo a las personas que están alrededor de nosotros. Que ellos vean, hey, tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué reaccionas en esta manera cuando te hacen esto, cuando hablan de ti, o porque eres creyente, cristiano o cristiana? ¿Qué es lo que te hace diferente? Y el Señor abre la puerta para poder proclamar el nombre del Señor Jesucristo. No es lo que nosotros podemos hacer, pero es lo que Él ya ha hecho en una cruz del Calvario. Amén. Mis hermanos, yo estoy aquí arriba, en este púlpito, solamente por la gracia de Dios. Ustedes están aquí solamente por la gracia de Dios. Amén, amén. Mis hermanos, yo crecí en un hogar éramos 8. Las mujeres se casaron, los varones se quedaron en casa. Mi mamá tenía 3 trabajos, 2 trabajos entre semana y limpiando casas entre los fines de semana. Eso nos dio mucho tiempo a nosotros, a los varones. Y nosotros comenzamos a juntarnos en las calles y comenzamos a usar drogas y tarde o temprano estábamos comenzando a entrar y salir de la cárcel. Por 20 años yo entré y salí de las cárceles todos esos años. Pero me acuerdo que venía a casa a las 4 de la mañana y oía a mi mamá que estaba hablando sola en su cuarto, y yo iba y paraba oreja ahí a ver qué es lo que estaba diciendo. Yo decía, ahí mi mamá está volviendo loca ahí en el cuarto, pero ella estaba orando por sus hijos, Gracias. pidiéndole a Dios que restaure a sus hijos, pidiéndole a Dios que no los deje que mueran espiritualmente en esta condición. Y gracias a Dios, mi hermano mayor murió, pero antes de que muriera, recibió al Señor Jesucristo. Yo acepté al Señor Jesucristo en una cárcel federal en los Estados Unidos. Y mi mamá, antes de que muriera, me vio como pastor en el púlpito. Tengo un hermano menor que todavía el Señor está trabajando en él, pero el Señor lo va a traer. Mis hermanos, Dios conoce su corazón. Dios les quiere dar esa esperanza si no la tienen el día de hoy. Dios les está llamando el día de hoy. Si no tienen esa esperanza, déjame yo ser tu esperanza. Aleluya. Y solamente por la gracia de Dios, eso solamente, mis hermanos, la gracia de Dios es algo que usted y yo no merecemos. Porque la Biblia nos dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Muerte. ¿Y cuántos en este cuarto no son pecadores? Todos somos pecadores. Y lo que merecemos es una muerte espiritual. Pero por la gracia de Dios, Dios nos da otra oportunidad Aleluya. de vivir para Él, de glorificar su santo nombre. Que nuestras vidas, nuestros testimonios sean usadas para la honra y la gloria de Él. Mis hermanos, yo estoy aquí parado no para jactarme entre yo mismo, sino para darles el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida personal. Nunca en mi vida personal me imaginé que yo estuviera viajando el mundo compartiendo el Evangelio de Dios. Todo lo contrario, el mundo, como miraba antes, yo debo de estar 6 pies bajo de la tierra. Pero Dios nos ve en otra forma. Amén.
El mundo nos ve como vasos quebrantados, pero Dios nos ve. Hey, yo puedo arreglar este vaso quebrantado. Aleluya. Amén. Sí. Yo lo puedo reparar y yo lo puedo utilizar. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer para usted. Y eso es lo que Dios quiere hacer para mí. So, mis hermanos, les dejo con este mensaje.